Solo Dios es la fuente de todo lo que tú necesitas. Recuérdalo siempre. A la otra persona que tiene a su lado también dígale, recuerda que solo Dios es la fuente de todas las cosas. No lo olvides. Amén. Hoy hemos venido a ver esta enseñanza que lleva por título, solo Dios es la fuente de todo. Solo Dios. Vamos a usar la nueva versión internacional. Amén. Solo Dios es la fuente de todo. Escuche bien. Esto es una verdad central en toda la Sagrada Escritura. El hecho de que solo Dios, la Sagrada Escritura, muestra de principio a fin que solamente Dios es la fuente de todas las cosas. Y esto quiero que nos quede hoy muy claro. Presta atención, todo en nuestra vida, todo en nuestra familia, todo en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en el trabajo, todo depende de una sola cosa: permanecer conectados a la fuente. Vuelvo y te lo repito. Todo en nuestra vida depende de una sola cosa: permanecer conectados a la fuente. Amén. Permanecer conectados a la fuente. ¿Cuál sería entonces nuestra fuente principal? Es la gran pregunta que cada día, ¿cuál es la fuente de nuestras vidas? Amén. Por eso vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios que está en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1:17 nos habla precisamente de que solo Dios es la fuente de todo. Quiero que usted lo lea conmigo bien fuerte. Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde el Padre, ¿sí? Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Aquí está haciendo un énfasis bien importante la palabra de Dios, porque dice que Dios nunca cambia. Amén. Y el Dios que nunca cambia, enseña este texto, fue quien creó todas las estrellas del cielo. Y además de eso es quien nos da todo lo bueno que tú y yo necesitamos y todo lo perfecto que solamente proviene de Dios. Amén. Entonces todo lo bueno que hemos recibido viene ¿de quién? De Dios, del Padre creador de los cielos y de la tierra, en quien nunca hay cambio ni mucho menos sombra, dice la palabra de Dios. Entonces escuche bien, familia. Vivimos en una generación que actualmente está buscando fuentes equivocadas. Anda buscando fuentes incorrectas. Por ejemplo, el dinero. Este mundo lo usa como una fuente de seguridad. Las mismas redes sociales se usan hoy por hoy como una fuente de aprobación. ¿Sí? Quiero que me aprueben, entonces las redes sociales son las propias para eso, dice este mundo. Fuente equivocada también es el trabajo, porque asumimos que el trabajo puede ser una fuente de identidad, o sea, que el trabajo define quién soy. Pero escuche bien, hay una verdad que sí es eterna y verdadera y que el Espíritu Santo nos recuerda hoy. Solo Dios es la fuente de todo lo que necesitamos.
Vuelvo y te lo repito. Y los que están de acuerdo conmigo, levante su mano al cielo y dígalo fuerte. Solo Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Primero, para vivir bien. Segundo, para servir. Y tercero, para permanecer en bendición. Solo Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este mensaje que yo te traigo hoy no es una frase bonita, tampoco lo tomes como una declaración de dependencia espiritual, más bien. Es una declaración donde yo vengo a reconocer que dependo completamente de Dios. Oiga bien, nada, absolutamente nada, ni el talento, ni los recursos, ni las conexiones pueden sostener lo que solo Dios puede alimentar. Vuelvo y te lo repito, nada, absolutamente nada, ni el talento, ni los recursos, ni las conexiones puede sostener lo que solo Dios puede alimentar. Entonces, cuando olvidamos esta verdad, caemos en, número uno, autosuficiencia. Nos volvemos autosuficientes. Cuando olvidamos esta verdad, caemos en, número dos, cansancio. Porque nos cansamos, porque pensamos que todo depende de nosotros. Y cuando olvidamos esta verdad, caemos también en sequía espiritual, porque ya no tenemos tiempo para Dios, porque ya Dios no nos llama la atención. Entonces, esta enseñanza que Dios quiere traer hoy a nuestros corazones tiene como propósito mostrar que toda provisión, que toda dirección, que toda sabiduría y que todo el poder fluyen únicamente de Dios, el creador de todo lo que existe. Y que cualquier intento por desconectarnos de Él nos lleva a la esterilidad, a la sequía, a vivir secos. Entonces necesitamos permanecer conectados a la fuente. Dígale a que está a su lado, necesitamos permanecer conectados a la fuente. ¿Tú quieres experimentar realmente una vida significativa, con propósito, la bendición de Dios? Hay que permanecer conectados a la fuente, dependiendo de Dios en todo. El ser humano fue creado para depender de Dios. Después de que Dios creó todas las cosas y puso al hombre en el huerto que había creado, con el único objetivo de que el hombre entendiera que fue creado para depender de Dios y para ser lleno de su presencia. Cuando eso no pasa, entonces la vida se vuelve una tragedia. Punto número uno, entonces, Dios es la fuente de la vida. Amén. Dígale que está a su lado, Dios es la fuente de tu vida y de la mía. Amén. Dios es la fuente de tu vida y de la mía. Esto lo dice Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice que y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Amén. Entonces sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué pasó? El hombre se convirtió en un ser viviente, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, la vida que tú tienes no comenzó por accidente, sino por el aliento de Dios. Nuestra existencia no depende solamente del oxígeno que respiramos,
sino del soplo espiritual del Creador. Es lo que muestra la palabra. Entonces, cuando el hombre se separa de la fuente, cuando el hombre se distrae, cae en autosuficiencia y piensa que puede vivir la vida independientemente de Dios, cuando el hombre se separa de la fuente, comienza a morir, aunque esté respirando. Vuelvo y te lo repito. Cuando el hombre se separa de la fuente para la cual fue creado, para estar conectado con la fuente, entonces comienza a morir, aunque siga respirando. O sea, está muerto en vida. Entonces, escuchen bien. La vida sin Dios, sí, puede parecer en movimiento, sí, me están yendo bien en las cosas, todo lo que hago me está saliendo bien. Miren, se puede vivir sin Dios, se puede vivir sin estar conectado a Él. Sí, miren, se puede vivir. Tengo mi trabajo, me está yendo bien, por aquí, por acá, sí. La vida sin Dios puede parecer en movimiento y en avance, pero es muerte en proceso. Es muerte en proceso. Entonces no basta solamente con tener metas. Necesitamos el soplo de Dios. No basta solamente con tener anhelos, sueños. Eso es bueno, pero no basta con eso. Necesitamos el soplo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos el soplo de Dios en nuestras decisiones, en nuestro liderazgo, en nuestra familia. Necesitamos el soplo de Dios, el aliento de la vida de Dios. Necesitamos la vida de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Entonces dígale a que está a su lado, no olvides, Dios es la fuente de la vida. ¿Quieres vivir una vida con propósito, una vida realmente valiosa, significativa, tranquila, llena de bendición, confianza en bendición? Punto número 1, Dios es la fuente de la vida. Que eso siempre lo tengas presente, guardado en tu mente y guardado en tu corazón, para que eso determine tu vida. Número 2, Dios es la fuente de la provisión. Dígale a que está a su lado, esa provisión que te llega a ti por el trabajo que haces, proviene de Dios, porque eres la fuente de la provisión. Por eso Deuteronomio 8:18 lo deja bien claro. Deuteronomio 8:18, yo quiero que usted lo mire conmigo, lo lea bien fuerte. Dice la palabra de Dios: recuerda al Señor tu Dios. Amén. ¿Qué le está diciendo? Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir la riqueza que tú tienes. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces, es Dios el que te da el poder para producir, para generar recursos. Él te da la capacidad. Tú simplemente le pides al Señor que te dé la sabiduría, que te dé la capacidad para producir recursos, y el Señor lo va a hacer. Pero dice aquí, no te olvides de que el que te da esa capacidad y ese poder es tu Dios, para que luego no caigas en autosuficiencia y te olvides de la fuente. El pueblo de Israel, relata la Biblia, que se olvidó cuando eran prósperos, cuando alcanzaron mucha prosperidad. El pueblo de Israel olvidó que su prosperidad dependía del Señor.
Se olvidó de eso. Y una de las cosas que tú y yo siempre debemos tener claro es que Dios es el que da la capacidad para producir los recursos. Entonces, no permitas que el medio a través del cual tú adquieres los recursos que Dios te da se convierta en algo que te aparte de Dios, te quite las fuerzas para buscar a tu Creador. No lo permitas. Porque ahí no estás entendiendo el propósito. Tú no vives para trabajar, tú vives para ser el reflejo de Dios, disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Tú vives es para dar gloria a Dios en todo lo que hagas. El trabajo es parte, por ejemplo aquí, es la forma como Dios usa para que los recursos lleguen a tu vida y tú trabajas con excelencia. Entonces, el pueblo de Israel olvidó que su prosperidad dependía del Señor, no dependía tanto de la tierra prometida. Dios no solo provee cosas, Él da, Él es la provisión. Entonces, el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, reconoce que todo éxito procede de la mano de Dios, no del esfuerzo humano, aislado de Dios. Dígale que está a su lado. Tu bendición no está en lo que tienes, sino en de quién viene lo que tienes. Ahora levante su mano al cielo y diga: la bendición de Dios no está en lo que tengo, sino que está en de quién viene lo que tengo. Entonces, cada vez que se depende más, oiga bien, cada vez que en esta vida se depende más del recurso que del dador, se comienzan a construir ídolos invisibles que empiezan a dominar nuestra vida y que empiezan a dominar nuestro corazón. Vuelvo y te lo repito. Cada vez que se depende más del recurso que del dador del recurso, se comienzan a construir ídolos invisibles y se cae en idolatría. Porque tú y yo no fuimos creados para depender de las cosas. No fuimos creados para depender del dinero. No fuimos creados para depender del trabajo. No fuimos creados para depender de las personas. Fuimos creados únicamente para depender ¿de quién? De Dios. Porque la única fuente de todo, la única fuente verdadera de todo, ¿quién es? Dios. Amén. Solamente podemos depender de Dios porque Él es nuestro Dios. Y cada vez que se depende más del recurso que del dador, se comienzan a construir ídolos invisibles que empiezan a reemplazar a Dios. Entonces, caemos en idolatría. Tercero, Dios es la fuente también de la sabiduría y de la dirección. Estamos viendo que solo Dios es la fuente de todo. Amén. Estamos viendo esto hoy.
porque es importante recalcarlo, porque ya les dije al principio, porque vivimos en una época que la gente anda buscando fuentes equivocadas. Y la gente busca el dinero como fuente de seguridad, las redes como fuente de aprobación y el trabajo como fuente de identidad. Y todas esas cosas son simplemente recursos que Dios da, pero no son la fuente. ¿Cómo? Entonces debemos permanecer conectados a la fuente, dependiendo de Dios en todo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios primero es la fuente de la vida, ya lo vimos. Segundo es la fuente de la provisión. Y tercero es la fuente de la sabiduría y de la dirección. Amén. Dice la Biblia en Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a leerlo de nuevo. Me parece muy importante este texto bíblico. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Confía en el Señor de todo corazón. Amén. Proverbios 3 del 5 al 6. ¿Está claro? Nueva versión internacional. Amén. Vamos a leerlo. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él así enderezará lo que se esté torciendo, lo que se esté yendo por el camino equivocado, lo que se esté saliendo del camino correcto. Escuche bien, nuestra generación en la que estamos viviendo confunde información con sabiduría y piensan que la información es más importante que la sabiduría. Y resulta que aquí la Biblia dice que la sabiduría que viene de Dios no solamente ilumina la mente, sino que también transforma el camino. La sabiduría que proviene de Dios y que se adquiere buscándole, no solamente ilumina tu mente, sino que va transformando tu camino. Entonces, por eso es que sin Dios el liderazgo se puede convertir en control. Pero con Dios se convierte en una guía inspiradora. Por eso es que los gobernantes que no tienen a Dios quieren controlar. Pero los que le dan lugar a Dios inspiran a su nación a salir adelante. Tenga esto presente. Caminar sin dirección divina es avanzar hacia ningún lugar a gran velocidad. Vuelvo y te lo repito. Caminar sin dirección divina es avanzar hacia ningún lugar a gran velocidad. No permitas que ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna provisión, ninguna cosa, ningún trabajo, ningún recurso humano te haga olvidar que Dios es la fuente de todo.
El que no consulta a Dios, sí, lo vemos en el mundo, podrá tener un éxito, claro, momentáneo, sí, pero lo que no podrá tener es permanencia espiritual. Y la permanencia espiritual es la que te garantiza a ti, primero, la salvación, la sanidad interior, la verdadera satisfacción, la libertad y la plenitud, y una vida con propósito que solamente proviene de Dios. Vuelvo y te lo repito para que te quede claro. El que no consulta a Dios de forma permanente podrá tener algún éxito en la vida, sí, momentáneo, pero no permanencia espiritual. La permanencia espiritual me habla de la salvación, de la transformación, de una vida con propósito, de la sabiduría, de la bendición de Dios y de todo lo bueno que proviene de Dios. Amén. Dígale a la que está a su lado, no lo permitas. Siempre atento a lo que Dios quiere hablarte. Amén. Y a veces lo que Dios quiere hablarnos no nos gusta. Porque es que Dios no nos habla lo que nos gusta, sino lo que necesitamos escuchar. Tenemos que ir creciendo en madurez. La madurez consiste en aprender a escuchar lo que Dios tiene para decirme, así no me guste. Porque no se trata de escuchar lo que me gusta, sino lo que necesito escuchar de parte de Dios. Ahí hay madurez, ahí hay formación. Cuarto, Dios es la fuente también del poder espiritual, de la capacidad. Dice la Biblia en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Oiga bien, Dios es la fuente del poder espiritual. Usted sabe que el poder espiritual está por encima de cualquier poder natural. Lo espiritual está por encima de lo natural. Lo espiritual ejerce influencia sobre lo natural. Por eso ninguna vida, ninguna iglesia, ninguna familia podrá tener un impacto duradero sin el poder del Espíritu Santo. No podrá tener un impacto verdadero sobre sus generaciones, sobre su descendencia, sin el poder que da el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu no necesita manipular a los demás. Su sabiduría fluye de la presencia de Dios y depende completamente de Dios. Escuche esta ilustración. Un día un hombre caminaba por el desierto con un cántaro vacío. Con un cántaro vacío. Este hombre luego encontró un pozo cubierto
encontró un pozo cubierto con una tapa, un pozo donde sacan agua, lo encontró cubierto con una tapa y una nota que decía: debajo hay una botella de agua para impulsar la bomba. Porque esos pozos tienen, pues hay que cebar, hay que impulsar la bomba para sacar agua. Debajo hay una botella de agua para cebar o para impulsar la bomba. Usa solo un poco para mojar la válvula y hacer subir el agua. Y le recomienda: no bebas antes de hacerlo, porque te lo tomarás todo. Cuando termines, vuelve a llenar la botella. Bueno, el hombre tuvo que decidir: confiar en lo que veía. ¿Qué era lo que veía? Una botella pequeña llena de agua. O confiar en lo que no veía. ¿Qué era lo que no veía? La fuente de agua que estaba profunda. Lógicamente, tan profunda que no se ve, está oscuro. El tipo usó el agua como decía la nota, bombeó y el pozo se llenó abundantemente. Fue sabio, siguió la instrucción. ¿Cuál es la moraleja de esta ilustración? Los que confían en la fuente invisible reciben más de lo que naturalmente se puede ver. Los que confían en la fuente invisible reciben más de lo que naturalmente se puede ver. La gran pregunta es: ¿estoy confiando en la fuente invisible? ¿O estoy confiando solamente en lo que puedo ver? Entonces, familia, todo en nuestra vida, todo, en nuestra familia, en la iglesia, todo depende de una sola cosa: permanecer conectados a la fuente. Tú decides cuál sea tu fuente. Tú decides a cuál fuente conectarte. Pero todo en esta vida depende de una sola cosa: de permanecer conectados a la fuente. ¿Quién es la fuente? El creador de todo lo que existe. Él es la fuente de todo, de la vida, de la sabiduría, de la salvación, de la bendición, de la provisión, de la sanidad, de vivir una vida realmente que valga la pena. Israel pasó por una situación así. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice, estamos ahí en la palabra. Jeremías 2:13 dice, presten mucha atención: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. ¿Cuántos pecados, iglesia? Dos, dice ahí. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, es peligroso caer en estos errores espirituales. ¿Sabe algo? El mayor error espiritual no es el pecado visible, no, sino abandonar la fuente. Y ese muchas veces es algo que viene así por así y uno ni cuenta se da.
ni cuenta se da y uno está abandonando la fuente. Y eso muchas veces se nota en ciertos comportamientos, en ciertas actitudes. Ya no le hace falta congregarse, ya no le hace falta buscar de Dios, ya no le hace falta consultar la palabra de Dios, ya no le hace falta pedirle perdón a Dios, ya no le hace falta darle gracias a Dios cada mañana por la oportunidad de vida que le concede para ese día. Ya no le hace falta nada y simplemente el mayor error espiritual no es el pecado visible, sino abandonar la fuente. Por eso, nosotros los que ya estamos en el camino, no podemos salirnos de él. No podemos permitir que nada nos distraiga. Y debemos cada día más llevar a la gente a la fuente, a nuestros hijos, a nuestra familia. Escúcheme, esta naturaleza humana no quiere nada con Dios. Si usted le deja todo a esta naturaleza humana hoy siente una cosa, mañana siente otra. Recuerde que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Hoy siente una cosa, mañana siente otra. Entonces, esto no se trata de lo que siento. Ah, no, es que hoy siento hacer las cosas bien. Hoy siento buscar de Dios. Hoy siento darle gracias a mi Padre eterno. Hoy siento conectarme más con Dios. Mañana no siento, no siento, no tengo ganas. La búsqueda de Dios no es un sentimiento, es una responsabilidad. Si tú eres responsable contigo y con tu familia, tú buscarás de Dios. Si tú eres responsable con tu destino y con tu descendencia, tú sabes que lo más responsable es buscar de Dios. No esperes a sentir ganas, nunca las vas a sentir, a menos de que cultives un hábito. Es como aquel hombre que va al médico y el médico le dice, o hace ejercicio y cambia su alimentación, o usted no pasa de este mes. Y el hombre nunca había hecho ejercicio y comía basura. Si el Señor es sabio y responsable, se inscribe en una rutina de ejercicios, ya sea en su casa o ya sea en un gimnasio, y va donde un nutricionista y que le recomiende o busca por las redes sociales que por favor, si es responsable y sabio, ¿sí?, así no tenga ganas. Una persona que se acostumbró a comer cosas que perjudican su salud, no va a tener ganas de comer saludable, pero si es responsable, lo hace por responsabilidad de él y de su familia, porque en últimas la que va a terminar lidiando con su crisis de salud, pues va a ser la familia. Pero si el tipo es responsable, dice, yo voy a hacer lo que me dijeron, por responsabilidad, así no lo sienta. Lo mismo sucede con Dios. No vas a sentir buscar a Dios siempre. Pero si tú eres una persona inteligente y actúas con inteligencia, sabes que eso es lo más responsable que puedes hacer.
por tu vida, por tu destino y por tu familia. Porque la única fuente de todo verdadera es Dios. Pero si caes en necedad y dices, no, si el hombre dice, no, que va a poder complicarme por eso. Si me toca irme hoy, pues me voy, pero yo no voy a dejar de ser feliz, yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me gusta hacer ejercicio ni comer sano. Bueno, listo. Pero es un pensamiento egoísta, porque luego sufres tú y sufren los demás que te rodean. Claro, Dios sabrá el momento cuando partamos de esta tierra, sí, pero que cuando llegue el día estemos lo más saludables posibles. Eso es pensar de manera responsable. Y que cuando llegue el día de partir, lo hagamos ya con Cristo en el corazón y con un recorrido espiritual de bendición, habiendo sido una bendición para mi casa, para mi familia y para muchas personas que Dios colocó en mi entorno para que yo les bendijera con una enseñanza, con un testimonio de bendición. En la vida, mis amados, la vida es para saberla vivir. La vida es un préstamo. Yo no soy dueño de mi vida, yo no soy dueño de nada. Y de la única manera que se puede vivir con sabiduría es cuando uno entiende que Dios es la fuente de todo. ¿Tú quieres vivir sabroso? No como dicen los políticos, no, sino como Dios quiere que vivir tranquilo, confiado, en bendición, bien. ¿Tú quieres vivir sabroso así como dice la Biblia? Solo Dios te lo puede permitir. Tranquilo, confiado, en paz, en bendición, creciendo en sabiduría, en gracia, disfrutando el amor, la fidelidad, permitiendo que Dios lo transforme. Solo Dios es la fuente de todo, de la vida, de la provisión, de la sabiduría, del poder. Todo lo que no fluye de Él se seca. Todo lo que nace de Él permanece. Ten esto presente siempre. Todo lo que no fluye de Dios finalmente se seca. Todo lo que nace de Él permanece.